Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Parece que ya estamos en la hora, ¿no? 19:50. Bien, retomemos entonces de la clase pasada. Esto es el viernes, ¿no es cierto? Viernes 21. Entonces realizamos el ejercicio práctico número 1 y elaboramos la parte entonces de costeo absorbente. Recordemos algunos elementos esenciales, cuáles son los elementos del costo de producción. Hoy día vamos a ver entonces el enfoque de costeo variable. Entonces, el enfoque de costeo por absorción, los elementos del costo de fabricación son ¿cuáles son los elementos del costo de producción o costo de fabricación? ¿No? ¿Nadie recuerda nada? ¿Nadie recuerda nada o no se escucha lo que estoy hablando? Pregunto, ¿no? Jóvenes y señoritas. Les rogaría que me confirmen si me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. ¿Cuáles son los elementos entonces del costo de producción por el enfoque absorbente? Es necesario que vayamos siguiendo los contenidos clase a clase, hay que estudiar clase a clase, porque esto se va construyendo así de a poco, pero hay que ir siguiendo el curso, ¿ya? Los elementos del costo, entonces, de producción por el sistema de costeo por absorción están acá indicados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos? Profe, eso tiene que ver con la mano de materia prima directa, algo así, porque yo he estado leyendo, pero igual está como medio complejo, me ha costado un poquito. Sí, por eso mismo. Lo que pasa es que, sí, lo que le digo, que yo lo he estado estudiando, pero igual está un poquito complejo, todavía me cuesta como acostumbrarme a la cicla. Categóricamente, esto hay que aprenderlo como un resumen. En el enfoque de costeo absorbente, entonces, ya los elementos constitutivos del costo de fabricación son la materia prima directa, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación variables y los costos indirectos de fabricación fijos, ¿ya? Se tienen que expresar en términos unitarios, de manera que podamos determinar, ¿ya?, cuál es el costo de producción unitario, o sea, cuánto cuesta fabricar una unidad del producto. En este caso, recordarán ustedes que se trataba de una empresa que fabricaba mesas de centro, entonces llegamos a determinar que fabricar una mesa nos cuesta 45.000 pesos. Los que no son entonces costos de producción, que se incorporen directamente al producto, entonces son gastos del periodo. Nos tenemos de esa especie los gastos de administración, los gastos de comercialización fijos, los gastos de comercialización variable, los gastos financieros. Esos son gastos del periodo. Se imputan por el total y se reportan entonces en el estado de resultados. En este caso teníamos gastos de administración de 5 millones, no había acumulación de gastos de comercialización de carácter fijo,
pero sí habían gastos de comercialización de carácter variable, que eran 5.160.000 pesos. De manera tal que con esa información ya podemos entonces elaborar el estado de resultados, bajo este enfoque de costeo absorbente. Las ventas se determinan multiplicando entonces el precio neto, insisto, neto, no el precio bruto con IVA, 83.300 el precio bruto, o sea, neto más IVA. Si tenemos esa información, entonces al dividir por 1.19 obtengo el precio neto. El precio neto entonces de una mesa eran 70.000 pesos. Y mi costo de fabricación unitario 45.000. Muy bien, entonces, para determinar el ingreso, ¿no es cierto? El ingreso ordinario por venta, multiplico el precio neto por la cantidad de unidades vendidas, ¿no? Recordarán ustedes que en este caso se fabricaron durante el periodo que estamos analizando 1.000 mesas, de las cuales se vendieron 860, y por lo tanto se acumularon inventarios de productos terminados por 140 unidades, 140 mesas. Se fabricaron 1.000, insisto, se vendieron 860 y 140 quedaron guardadas entonces en un periodo posterior. Eso es lo que tenemos que reflejar acá, entonces, en el estado de resultados. Las ventas, 70.000 pesos, que es el precio de venta neto, unitario, multiplicado por las 860 mesas, unidades que se vendieron, ¿no es cierto? Eso entonces nos da 60.200.000 pesos. Para determinar el costo de lo vendido, entonces utilizo la información que determiné acá, el costo de producción unitario. ¿Cuánto cuesta fabricar una mesa? 45.000 pesos. Como se vendieron 860, entonces el costo de lo vendido son 38.700.000 pesos. Ese costo de venta, los restos, ¿no es cierto?, de los ingresos ordinarios por venta, y el resultante de esa resta, entonces, es la ganancia bruta, en este caso, 21.500.000 pesos. En segundo término, entonces, pasamos a consignar los gastos del periodo. En este caso, tenemos entonces gastos de administración por 5 millones de pesos, gastos de comercialización de carácter variable por 5.160.000 pesos. Los gastos de fabricación de carácter fijo, de acuerdo a lo que reporta el contador de costos, no hay, por lo tanto es cero. Sumo acá entonces todos los gastos del periodo. Los sumo. Son 10.160.000 los gastos del periodo. Le resto esos 10.160.000, o sea, el total de gastos del periodo, se lo resto a la ganancia bruta, y el resultante, entonces, es el resultado operacional o resultado antes de intereses e impuestos. En este caso, son 11.340.000 pesos. Para valorizar los inventarios finales de productos terminados, o sea, las unidades que se fabricaron y que no se vendieron, o sea, en este caso 140 mesas, ¿no es cierto? Hay 140 unidades, se acumulan en el inventario, hay que valorizarla para poder reflejarla en el balance general, ¿no es cierto?, en los activos. ¿Cómo lo hago? Bueno, simple y llanamente, multiplicando nuevamente el costo de producción unitario, cuánto cuesta producir una mesa, multiplicado por las 140 mesas que se acumularon, que no se vendieron. Eso da entonces 6.300.000 pesos. Bien. Hasta aquí vamos bien, entonces. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Se entiende bien la secuencia? Sí, profe, yo sí.
Bien, es Sí, súper importante que repasen la materia, los ejercicios, ¿no? Profe, Sí, consulta. Yo estaba viendo en el PPT número 4, ahí también aparecen unos ejercicios por absorción y yo lo estaba viendo y es muy semejante al que está pasando usted. claro, sí, el procedimiento es el mismo. De hecho, acá yo Por eso lo he me elaborado. preguntaba. Claro, Sí, de hecho, sí tenía elaborado. duda porque me aparecía el B y o sea, perdón, decía que usted le llama comercialización y aparecía el L y decía, ¿qué significa? Y ahí caché que era L y también el que decía B y F, yo decía, ¿qué? Y ahora ya caché que es venta y el otro es... Pero ahí de a poquito me voy enchufando. Bien, bien, bien. Bueno, en esta tarde entonces vamos a ver el otro enfoque, el de costeo variable. Tiene diferencias significativas que tenemos que aprender a distinguirlas, ¿no? A distinguir la diferencia entre ambos enfoques. Vamos a ver entonces el sistema de costeo variable. En este sistema de costeo variable, para clasificar entonces los desembolsos totales, nosotros vamos analizando los distintos desembolsos y la pregunta de rigor acá es establecer si efectivamente ese desembolso varía o no frente a los cambios en los volúmenes de producción. O sea, si presenta sensibilidad a los cambios de producción. O sea, si son variables o son fijos, ¿no? Si presentan sensibilidad respecto al nivel de producción, entonces varían con la producción y son costos variables. En este mundo hay dos tipos de costos, entonces los costos fijos y los costos variables. Los costos variables se incorporan a la cédula unitaria de costo. En este enfoque, entonces, vamos a aprender al tiro la primera diferencia. Se incorpora la materia prima directa, la mano de obra directa y los CIF variables. Los CIF variables. Esos constituyen, entonces, el costo de producción variable unitario en este enfoque de costeo variable. A diferencia del otro que incorpora también el costo fijo, el CIF fijo. Acá. El costeo variable no incorpora el CIF fijo en el costo variable de producción. Solamente la materia prima directa, la mano de obra directa y el CIF variable. ¿Bien? Pero existe otro costo que se determina también en términos unitarios y que se incorpora al costo de las unidades fabricadas y vendidas. Estos son los costos variables, entonces, de comercialización unitarios. Entonces, las comisiones por ventas, los costos de la distribución, esto es la logística de despacho al cliente, ¿no es cierto? El delivery, que está muy de moda hoy día. Los fletes, los seguros, los embalajes, productos terminados, todos esos son costos de comercialización de carácter variable y se incorporan en términos unitarios al costo de las unidades fabricadas y vendidas. Entonces tengo el costo de producción unitario, cuánto me cuesta fabricar una unidad, y a eso le agrego el costo variable de comercialización, ¿no es cierto?, que se atribuye entonces a las unidades fabricadas y vendidas. En ambos casos se determinan en términos unitarios. Ambos, la suma de estos dos costos unitarios, costo variable de producción unitario y costo variable de comercialización unitario, constituyen el costo variable total unitario. Entonces, si la producción se vende, entonces el costo variable total unitario lo multiplico por la cantidad de unidades vendidas y esa información se reporta en el estado de resultados. De las unidades no vendidas, entonces multiplicaré acá únicamente por el costo de producción unitario. Ya lo vamos a ver con claridad en el mismo ejercicio. Ahí les va a hacer sentido esta gráfica.
Si la respuesta, ¿no es cierto?, cuando estamos analizando el desembolso, ¿sí?, llegamos a la convicción de que no varía en función del nivel de producción, entonces es un costo fijo. Y si es un costo fijo, ha de ser un costo fijo de administración o bien un costo fijo de comercialización o un CIF fijo. ¿Se fijan la diferencia? En el costeo por absorción, acá el CIF fijo es parte del costo de producción. Ambos CIF, fijos y variables. Y los gastos de comercialización fijos y variables son gastos del periodo. Y aquí cambia la figura, ¿cierto?, porque en este caso el CIF fijo no es costo del producto, sino que es costo del periodo. Ahí están entonces los CIF fijos. Se imputan por el total en el periodo en que son incurridos. No se incorporan al costo de producción, como en el enfoque absorbente. Y podemos ver que en este caso, en el costeo variable, entonces el costo variable de comercialización se incorpora al costo de las unidades vendidas en términos unitarios y se incluye como costos del periodo solamente los costos fijos de comercialización, a diferencia del enfoque absorbente que incorpora ambos como gasto del periodo, los gastos de comercialización tanto fijos como variables. En el enfoque variable, entonces, es costo todo lo que es variable, el costo del producto, o sea, el costo de producción, el costo de comercialización, y lo que es fijo es un costo que se imputa por el total en el periodo incurrido, el periodo que tenemos bajo análisis. Entonces aquí vamos a tener costos fijos de administración, costos fijos de comercialización y costos indirectos de fabricación de carácter fijo, que son costos del periodo en este caso. Le agregamos a eso los costos financieros. Todos estos costos fijos también se incorporan en el estado de resultado. Veámoslo entonces en el ejercicio para que nos haga sentido. En el ejercicio. Acá está. Determinemos entonces el costeo variable. ¿Profe? ¿Profe? Sí, le escucho, pero con mucho ruido de fondo. ¿Sí? Sí. Es que había un compañero que necesitaba que lo agregaran, no sé si lo habrán dicho, que se llama Cristóbal Irarrázaval. Sí, yo lo Sí, compañera, acá me ya. agregaron. Muchas gracias, igual. agregado. Lo que sí les pediría al gracias. curso en general es que me pueden poner al día, por favor. Claro, Cristóbal, de todas las clases quedan grabadas, entonces habría que buscar en el Microsoft Stream las clases anteriores, ¿no? Entonces usted puede verlas y puede revisarlas. A veces los mismos compañeros también graban ellos y les queda en la plataforma Team la grabación para que se la puedan compartir el link. Todas las clases quedan grabadas, de manera que ahí te puedes poner al día, ¿ya? Entonces, ver los contenidos que estamos viendo están publicados en el sitio, en la página del curso, y los desarrollos que se han ido haciendo clase a clase están grabados. Ya, profe, muchas gracias. Para que te puedas ir poniendo al día, ¿ya? Bien. Realicemos entonces el costeo por este enfoque de costo variable, o costo directo también. En algunos textos aparece como costo directo, costo variable o costo directo son expresiones absolutamente sinónimas en este contexto, ¿ya? Bien, ya sabemos entonces que la materia prima directa, el contador nos informa una acumulación de 15 millones de pesos, ¿no es cierto?, clasificado bajo ese concepto de materia prima directa, 12 millones de pesos, concepto de la mano de obra directa, la remuneración de la mano de obra directa del periodo en que se fabricaron las 1000 mesas del centro, ¿cierto?
y reporta también 4 millones de pesos por concepto de costo indirecto de fabricación variables. Al igual que en el enfoque absorbente, acá tenemos que determinar los costos en términos unitarios. Por lo tanto, ¿recordarán ustedes cómo hacíamos eso? Vamos al costo total incurrido, entonces, ¿no es cierto? Los 15 millones. ¿Qué hacíamos? Lo dividíamos por la cantidad de unidades fabricadas, ¿cierto? Escríbalo ahí, anótelo, hágase un apunte, un cuadernito, una libreta, algo. Apunte todos estos aspectos que son bien específicos para que los pueda recuperar rápidamente. Entonces, para determinar el costo unitario, tomo, ¿no es cierto?, el desembolso total correspondiente a esa clasificación de elementos del costo, en este caso la materia prima directa, y divido por cuántas unidades. Entonces, por la cantidad total de unidades fabricadas en el periodo, ¿cierto? ¿Cuántas fueron esas? ¿Cuántas mesas se fabricaron en el periodo que estamos analizando? Mil mesas, sí, es lo mismo, claro, 1000 mesas, sí, es lo mismo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Entonces vamos a tener un costo unitario por concepto de materia prima directa de 15.000 pesos por cada mesa fabricada. En el caso de la mano de obra directa hacemos exactamente lo mismo, o sea, tomamos el desembolso total por ese concepto, o sea, los 12 millones de la remuneración de la mano de obra directa, y también dividimos entonces por la cantidad de unidades que se fabrican, o sea, que se consumió ese recurso. Esos 12 millones de remuneración de la mano de obra directa se consumieron en la fabricación de las 1000 mesas. Entonces dividimos por 1000. La cantidad total fabricada durante el periodo que estamos analizando. ¿Bien? Con los costos indirectos de fabricación variables, que acumulan 4 millones de pesos, hacemos exactamente lo mismo. O sea, tomamos el desembolso total por ese concepto, los 4 millones, y dividimos también por la cantidad de unidades fabricadas, o sea, las que se consumieron esos costos indirectos de fabricación variable, o sea, las 1000 mesas. ¿Cierto? Y llegamos entonces a establecer el costo variable unitario de producción. Eso significa esa CVP. ¿Ah? CVP ahí está escrito, costo variable de producción unitario. Es la suma de estos tres conceptos. Y entonces hemos determinado que fabricar una mesa nos cuesta 31.000 pesos. Es distinto. Por costeo absorbente, no, decíamos que nuestro costo de producción unitario era 45.000. Por enfoque de costeo variable, entonces el costo de producción o de fabricación variable, en términos unitarios, son 31.000 pesos. Fabricar una mesa nos cuesta 31.000 pesos. En este enfoque, ya les va haciendo sentido la gráfica, ¿no? Ahí yo les muestro la gráfica ahora. ¿Se fijan? Que en el costeo variable, entonces, la cédula de costo incorpora solamente materia prima directa, mano de obra directa y CIF variable. Eso determina entonces el costo de producción variable, unitario. Volvemos allá. Nos falta el costo variable unitario de comercialización, que en este enfoque absorbente, recuerden ustedes, se imputa por un total como gasto del periodo. En el caso del costeo variable, se incorpora el costo de las unidades. De las unidades vendidas. ¿No? Costo de las unidades vendidas. En la gráfica dice, además del costo de producción unitario, usted tiene que determinar cuál es el costo de comercialización unitario, o sea, cuánto nos cuesta vender, qué costo tiene asociado el vender esa mesa.
que fabricarla costó 31.000 pesos. Si volvemos al ejercicio, en los datos tenemos que el contador de costo informa un costo o gasto de comercialización variable de 5.160.000 pesos y nos entrega una información adicional. En este caso, corresponde a las comisiones por venta. Hay un solo gasto de comercialización variable, que son las comisiones por venta, y que acumularon entonces 5.160.000 pesos, que es la cifra que está acá. Entonces, esa información la colocamos acá, ¿no? 5.160.000 pesos. Nosotros tenemos que determinar eso, pero en términos unitarios. Entonces acá surge la duda, bueno, ¿por qué valor divido prorrateo este costo variable de comercialización? ¿Entre 1.000 unidades fabricadas o solamente entre las 860 unidades vendidas? ¿Qué nos dice la intuición? Si es un costo variable de comercialización y que corresponde a la comisión por venta, entonces si tengo la acumulación total de ese costo por 5.160.000 y necesito determinarlo en términos unitarios, dividiré por 1.000 mesas fabricadas o por 860 mesas fabricadas y vendidas. Por los Yo 800. creo que por los 1.000. Ya, hay una disparidad de criterios, ¿no es cierto? Pero pensémoslo mejor, démosle una vuelta. Son comisiones por venta, o sea, es un costo de comercialización que se incurre exclusivamente por las unidades vendidas. Ah, por los Por 800. lo tanto, debiese ser por las 860, ¿cierto? 860. Desde luego que no se paga comisión por las unidades no vendidas, se paga comisión solamente por las unidades vendidas. Por lo tanto, si quiero determinar el costo en términos unitarios, entonces tomo los 5.160.000 pesos y divido entonces, apúntelo por ahí, anótelo por ahí, por la cantidad de unidades fabricadas y vendidas. Vendidas. ¿Bien? En este caso son 860 unidades, ¿no es cierto? Y ahí entonces he podido determinar en términos unitarios el costo variable de comercialización. CBC significa costo variable de comercialización. Unitario, cuando está en minúscula, es unitario. Unitario. En este caso, entonces, son 6.000 pesos. Es la comisión que paga la empresa al vendedor. Cada vez que vende una mesa, entonces le paga una comisión de 6.000 pesos. Por lo tanto, el costo variable total unitario, que es la suma del costo variable de producción unitario más el costo variable de comercialización unitario, en este caso serían 37.000 pesos, la suma de ambos. Por lo tanto, aquí lo que yo digo es que fabricar y vender una mesa me cuesta 37.000. 31.000 pesos es lo que me cuesta fabricarla y 6.000 pesos es el costo adicional para poder venderla. Luego entonces el costo variable total unitario son 37.000, bastante distinto de lo que determinamos en costeo por absorción, 45.000 por mesa, aquí son 37.000 en total por mesa. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está claro entonces? He de interpretar ese silencio, Está claro. ese profundo silencio, como que está claro, ¿no? Muy bien. Voy a quitarle el color a esto para que no nos confundamos. Ya. Ok. Entonces, eso es el costo variable total unitario. Producir, fabricar y vender una mesa nos cuesta 37.000 pesos. Aquí también cambia la figura en términos de los costos fijos del periodo. En el otro enfoque vamos haciendo el tiro, el enlace, ¿no es cierto?, para ir viendo las diferencias y las similitudes. En el enfoque absorbente se llaman gastos del periodo. En el enfoque variable
se denominan costos fijos del periodo. En el costeo por absorción incorporaba el gasto de administración, el gasto de comercialización fijo, el gasto de comercialización variable y los gastos financieros que se imputan después del resultado operacional. En este enfoque de costeo variable, entonces, son costos fijos del periodo, los costos fijos de administración, los costos fijos de comercialización y los costos indirectos de fabricación fijos. Aquí es un costo del periodo. En cambio, por absorción, se pueden dar cuenta ustedes que lo incorporábamos al costo del producto. Era parte del costo de producción. Acá no. Acá es un costo del periodo. Se imputa por un total en el periodo en que se incurrió. Entonces los costos fijos de administración siguen siendo los mismos, 5 millones. Los costos fijos de comercialización en este ejercicio, en este caso, es 0. Fijan, acá, eso es lo que nos informa el contador de costos. Mis gastos de comercialización fijo no hay, no se acumularon desembolsos por ese concepto, es 0 entonces. Por lo tanto, ahí es 0. Pero los SIF fijos, sí que tenemos SIF fijos, ¿no? Claro. ¿Cuánto es el SIF fijo? 14 millones de pesos. Era el arriendo de la planta en este caso, ¿se acuerdan? 14 millones. De esa manera, entonces, determinamos el total de costos fijos del periodo. En este caso son 19 millones. ¿verdad? 19 millones. 19 millones. En el costeo absorbente eran 10.160.000. El costeo variable son 19 millones. Cambia la figura entonces. Bien, ahí tenemos toda la información entonces para elaborar el estado de resultado, ¿ya? Por costeo variable. Este es el que hicimos anteriormente por absorción, y este es el que estamos haciendo entonces por costeo directo o variable, no variable. Para que nadie se confunda. Estaba hablando de variable, pero ya les señalé que significa lo mismo que costo directo, ¿no? Son sinónimos. Significan exactamente lo mismo. Ahora sí, ¿ya? Costo variable. Las ventas son las mismas, ¿no es cierto? No se van a ver afectadas por un enfoque u otro porque las variables intervinientes son las mismas, el precio neto y la cantidad de unidades vendidas. Vale decir los 70.000 pesos, que es el precio unitario neto, sin IVA, recuerden eso muy bien, sin IVA, multiplicado por la cantidad de unidades que se fabricaron y vendieron, o sea, las 860. Eso determina entonces 70.000 multiplicado por 860 unidades fabricadas y vendidas, los mismos 60.200.000 que teníamos por el enfoque absorbente. Las ventas no tienen ninguna, no se afectan, ¿no es cierto? Da lo mismo el enfoque que aplique, las ventas son las mismas. Lo que cambia es la estructura de costo. Entonces acá tengo que reflejar el costo variable de producción ahora en términos totales, o sea, está en mayúscula acá, ¿no? Para eso es muy sencillo, estimados alumnos y alumnas, ¿eh? Simplemente lo que hago es tomar mi costo variable unitario de producción, 31.000, costo variable de producción unitario, los 31.000, ¿se fijan? 31.000. Y multiplico por la cantidad de unidades que se fabricaron y vendieron.
Y de esa manera entonces determino el costo variable de producción total. El mismo formato. Entonces, el costo variable de producción total, vale decir, este costo variable de producción unitario, lo multiplico por la cantidad de unidades vendidas, en este caso son 860 mesas, son 860 unidades. Y con eso entonces establezco el costo variable de producción total, 26.660.000. Eso costó fabricar las 860 mesas que se vendieron. Para determinar el costo variable de comercialización total, lo que hago es tomar mi costo variable de comercialización unitario y lo multiplico por la cantidad de unidades vendidas, ¿cierto? Vendidas. Es decir, son 6.000 pesos unitario multiplicado por las 860 unidades que se vendieron. Y desde luego tengo que llegar a los mismos 5.160.000 que reportó el contador de costos. Entonces son 6.000 unidades multiplicado por las 860, 6.000 pesos, perdón, por las 860 unidades. Vamos a ver el mismo formato. Entonces ahí están los 5.160.000. Perdón, esto es conveniente hacerlo acá para darle un orden más. Ahí está. De manera que el costo variable total, es la suma de estos dos costos, ¿no? Ahí está entonces el costo variable total de esos 31.820.000 pesos. Y con eso puedo establecer entonces el margen de contribución, ¿ya? La diferencia entre los ingresos ordinarios por venta menos el costo variable total se llama margen de contribución. En este caso, total. Margen de contribución total, ¿eh? Lo que anteriormente llamamos ganancia bruta en el costeo por absorción, aquí se llama entonces margen de contribución total. ¿Y cómo lo determino? Restando a los ingresos ordinarios por venta, entonces el costo variable total. Entonces tenemos 28.380.000 pesos, 28.380.000 pesos es el margen de contribución total. Luego tenemos que considerar entonces la estructura de costos fijos. ¿Bien? Tenemos, voy a dejarlo con el mismo orden que tenía en el diagrama que mostré. Le voy a dar en el mismo orden, ¿ya? Para que nadie se confunda. Entonces, costos fijos de administración tenemos costos fijos de administración, ¿no? Desde luego, son los 5 millones, ¿no? Cambian de denominación, pero son estos mismos. Aquí se llaman gasto de administración, 5 millones. Aquí lo llamo costos fijos de administración, los mismos 5 millones. Tengo costos fijos de comercialización. Sabemos que no los hay porque es cero. Eso es lo que nos informa el contador. No hay desembolsos acumulados por ese concepto. Porque es comercialización.
Entonces, no hay costos fijos de comercialización, es cero. Tenemos sí fijos. Tenemos sí fijos, ¿no? Desde luego, ¿cierto? Aquí dice costo indirecto de fabricación fijo, 14 millones, que corresponde a la arriendo de la fábrica. ¿Estamos entendiendo el tema o no? Bien, de manera entonces que los costos fijos, el total del periodo, tienen que ser lo mismo que determinamos acá, cuando ordenamos aquí. 19 millones. Sumamos entonces la estructura de costos fijos. Y tenemos entonces un costo fijo de 19 millones que se reducen o se restan. Entonces se restan de el margen de contribución total, determinando así entonces el resultado operacional o resultado ante intereses e impuestos, como lo llamábamos en contabilidad financiera, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Resultado antes de intereses e impuestos. Esto mismo que está escrito acá. Esto, resultado antes de intereses e impuestos. Lo voy a tomar, lo voy a copiar. Lo voy a poner acá y lo voy a pegar. Ahí, no, ahí. Ok. Entonces, el resultado operacional en este caso le resto los 19 millones al margen de contribución total de 28.380.000. 9.380.000 entonces. Fíjense que cambia por costeo absorbente, el resultado operacional eran 11.340.000. Por costeo variable, el resultado operacional es de 9.380.000. Y tenemos que ahora determinar, al igual que lo hicimos en el costeo absorbente, la valorización del inventario final de productos terminados, o sea, las 140 mesas que se fabricaron pero que no se vendieron, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, surge acá la duda, bueno, profesor, esas 140 mesas, ¿cómo las valorizo? Multiplico por 31.000 costo variable de producción unitario o por 37.000 costo variable total unitario. ¿Qué nos dice la intuición? El sentido común. ¿Por 31, profe? ¿Ya? ¿Cuál es el razonamiento que le hace inclinarse por esa opción? ¿Por qué? ¿Cómo se llama la valorización sin el tema de estar cobrando la comisión por venta? Si es que no me equivoco. Ok, habla de fabricación. Si valorizara por 37.000, significaría es que que está también... cobrando la comisión que supuestamente se le pagaría a los vendedores, pero obviamente con no un producto vendido no tendría que sumarle eso. Perfecto, esa es la razón, ¿no es cierto? Esa es la razón, claro. Esa es la razón, claro. Pero ahí se saca el total, ¿verdad? ¿Se sacan las 1.000 mesas o no? Sí. No, entonces entendí bien, profe. No, pues, ¿cuál es el inventario final de productos terminados? Ya, de la venta. Sí. Pero, a ver, ahí me perdí. Porque dice inventario final, producto terminado. Sí, pues el total de la producción. No, ¿sí? Pues, no, de pues. Los que no se vendieron, profe. Eunice, se fabricaron 1.000, se vendieron 860. ¿Cuántas quedaron? Ya la diferencia, 140. Sí. Claro, esa. Ahí sí. Ahí entendí, gracias. Para valorizar las 140. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, ¿qué costo variable unitario uso?
el costo variable de producción o el costo variable total. Entonces, lo que explica su compañera, que tiene toda la razón, si no puedo ocupar el costo variable total porque significaría que estoy pagando también comisión por las 140 unidades que están guardadas, que no se han vendido, y eso no corresponde a ningún vendedor. Le pagan comisión por unidades no vendidas, le pagan por las unidades vendidas, ¿cierto? Por lo tanto, hay que valorizar por el costo variable unitario de producción. ¿Cuál es la inversión en términos de los elementos del costo de producción que están ahí congeladitos en esas 140 unidades que no se vendieron? Luego, entonces, 31.000, ya, multiplicado por las 140 mesas que están en el inventario. Me dan 4.340.000, profe. ¿Ya? Y ya lo hice. 4.340.000 pesos. Se fijan que la valorización del inventario también es distinta dependiendo del enfoque, ¿eh? 6.300.000 en absorción, aquí son 4.340.000. Bien, hasta acá hay dudas, preguntas, consultas. ¿Se entiende la secuencia? Sí, se entiende. Yo tengo una consulta. Diga. Estos ejercicios, y nosotros, por ejemplo, si yo lo quisiera imprimir o algo así, ¿están, verdad, como para imprimirlo? Para poder ir viendo bien la diferencia, porque uno que anota igual es más fácil para mí, por lo menos, la impresión. Sí, poder ir descuida, sí, va con a quedar tranquilidad, ahí. punto a punto. Va a quedar Gracias. en la plataforma, ¿eh? En la plataforma lo vamos a ver, ¿no? Bien. Gracias. Bien. Es de notar acá una curiosidad aritmética bastante particular. Cuando hay acumulación de inventario, que es lo normal que ocurre en una empresa, ¿no es cierto? Que siempre se fabrica un margen adicional de lo que se proyecta vender, de modo de tener un fondo para absorber cualquier fluctuación que pueda haber en la proyección de demanda. Entonces, si proyecto vender 100, entonces fabricaré 120. ¿eh? Esas 20 adicionales lo mantengo como un stock de seguridad. Porque la proyección de demanda es una proyección, es un presupuesto. Está elaborado sobre una base razonable, pero nada asegura que van a ser exactamente 100. Podría ser un margen un poquito menor o puede ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, en caso que sea mayor, la empresa se resguarda de contar con unidades suficientes para atender esa venta adicional. Entonces, supongamos que la proyección de venta eran 100, fabricamos 120 para tener un stock de seguridad de 20 unidades. De manera que si fallamos la proyección y en vez de 100 en realidad se vendieron 108, si hubiese fabricado solamente las 100, no podría atender ese pedido de 8 unidades adicionales, ¿no es cierto? Y las empresas siempre evitan que ocurra esa situación. O sea, siempre quieren contar con un stock de seguridad de manera de poder efectuar esa venta adicional y no tener que decirle al cliente, no, o sea, se acabaron, se terminaron. Entonces siempre va a haber un stock de seguridad, siempre va a haber una acumulación de inventario. Bueno, cuando hay acumulación de inventario se produce entonces esta particularidad aritmética, que es la diferencia que usted puede determinar entre resultados operacionales, de acuerdo al enfoque absorbente versus el enfoque variable, cuadra exactamente con la diferencia de la valorización de los inventarios por enfoque absorbente versus la valorización de inventario por enfoque variable. Este 1.960.000 es la diferencia entre 11.340.000, que es el resultado operacional por absorción, versus los 9.380.000, que es el resultado operacional bajo enfoque variable. Y ocurre lo mismo en la valorización de los inventarios finales. ¿Eh? La diferencia entonces entre los 6.300.000 pesos, que es la valorización del inventario final por el enfoque absorbente, menos la valorización del inventario final
por el enfoque variable, también da 1.960.000. Si esto no le cuadra de esa manera, entonces quiere decir que tiene algo mal hecho acá. Es un indicador así, absolutamente categórico. Si no le cuadra estas diferencias, o sea, la diferencia en resultados operacionales, la diferencia entre la valorización de inventario finales, cuando hay acumulación de inventario, es que hay algo está mal clasificado, algo está mal sumado, algo no está cuadrando. Estas dos tienen que cuadrar. ¿Se entiende bien eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. La próxima, nosotros tenemos próxima clase, ¿no es cierto? La sección 923, el día viernes. De manera que el próximo lunes vamos a hacer un control, ¿ya? Vamos a hacer un control de costeo, enfoques de costeo. Un control para acumular en el portafolio. El portafolio, ustedes ya saben, constituye una serie de evaluaciones de quicks, controles, etcétera, y que después se promedian y ponderan un 20% de la nota final. Entonces vamos a realizar nuestra primera actividad de portafolio el próximo lunes. Vamos a hacer entonces un control sobre esto que ya hemos visto. Bien, analicemos otro ejercicio. ¿Hay alguna duda, consulta respecto a lo que hemos visto, estimados y estimadas? Profe, una consulta. Cuando hagamos prueba Sí. o control, como lo llamemos, van a estar las siglas, ¿cierto? Nosotros solo tenemos que ver los números. O sea, ¿Mm? usted tiene la información ahí y tiene ¿Ya? que entonces clasificar esta información, ¿ya? Analizarla, clasificarla para encasillarla donde corresponde. Ah, ya. ¿Ya? Sí, esa era mi duda. Encasillarla, Ah, ya. ¿qué es Esa, materia prima ya, esta directa? va a ser. Ya. Ya, perfecto. Sí, me quedó claro. ¿No? Gracias. Ok. Bien, veamos otro ejercicio entonces. Analicemos esto. El ejercicio número 1 de la guía de costo, absorción y variable. Después voy a subir la guía para que ustedes puedan también elaborar otro ejercicio. Recuerden que la evaluación de esta unidad implica que hay que resolver un problema, un par de problemas y una batería de preguntas teóricas. En nuestro caso, sección 93 está para el 14 de septiembre, la primera evaluación. Ya, hagamos este ejercicio entonces. Veamos. Superglass S.A. dice, es una compañía dedicada a la fabricación de frascos de vidrio para productos químicos. La fábrica tiene una capacidad productiva de 1 millón de botellitas de frascos. Vamos a analizar un periodo trimestral, un trimestre. Entonces, esa es la capacidad productiva de la planta. 1 millón de botellas por trimestre. Durante el trimestre analizado operó a su máxima capacidad, o sea, hizo uso intensivo de toda su capacidad instalada, por lo tanto pudo fabricar el 1 millón de frasquitos, ¿no? Los costos indirectos de fabricación fijos asociados a máxima capacidad de producción ascendieron a 90 millones de pesos, ¿no? Esa es la acumulación de costos entonces por ese concepto, ¿ya? Costo indirecto de fabricación fijo, o sea, sí fijo, ¿eh? Ok. La compañía ofrece una remuneración variable a la fuerza de venta que asciende a un 2.5% por unidad vendida. Por unidad vendida. Paga una comisión a los vendedores, 2,5% por unidad vendida. Se sabe además
Se sabe además que los costos indirectos de fabricación de carácter variable fueron de 500 pesos por unidad producida, por cada frasquito. Cada frasquito, por cada botella, por lo que era. 500 pesos entonces, por unidad producida, es el costo indirecto de fabricación variable. Bien, por su parte, dice la valorización de la materia prima directa consumida en la producción que se obtuvo durante el periodo analizado, dice, ascendió a 220 millones de pesos. El desembolso total, ¿no es cierto?, clasificado por concepto de materia prima directa, a fabricarlo. Y el pago, dice, de la nómina, faltó una de la nómina, el pago de la nómina por concepto de mano de obra directamente relacionada al proceso de fabricación, directamente relacionada al proceso de fabricación. ¿Cómo llamamos a eso? Bien, mano de obra directa, ¿cierto? Mano de obra directa. Bien. Entonces la acumulación de costo clasificado por ese concepto, mano de obra directa, son 150 millones de pesos en el trimestre, del periodo que estamos analizando. La empresa espera generar margen suficiente en sus operaciones para solventar los 200 millones de gastos de administración y 36 millones de gastos fijos de comercialización correspondientes al trimestre. Durante el periodo, bajo análisis, logró vender 800.000 envases de vidrio a un precio de 1.547 pesos con IVA incluido. Bien, ¿cómo? ¿Están claras las variables, no? ¿Sí? ¿O no? Bien. Me surge una duda, si es que tengo, ¿no? Yo estoy seguro que tengo publicado en la misma página o bien en YouTube. Tengo publicado ahí un video. Son 3 videos en realidad. Son 3 videos cortitos de 15 minutos donde hago lo mismo que estoy haciendo ahora, elaborando paso a paso un ejercicio completo, haciendo el análisis comparativo de costeo absorbente y costeo variable. Y me parece que está dentro del material publicado. Quiero cerciorarme de manera que también nuestro nuevo compañero recién incorporado, Cristóbal, pueda entonces acceder al video. Esos 3 videos que están ahí, pero quiero cerciorarme que estén. Yo tengo la seguridad de que están. De repente no se equivoca. No, me equivoqué rotundamente, no están en la publicación. Entonces les voy a subir ahí el enlace del video, de los videos que están en la página en YouTube, para que lo puedan entonces darle una mirada. Bueno, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. No está. Así que voy a cerciorar de subirlo para que ustedes lo tengan ahí. Ya, voy a salir ahí para no ralentizar más la página. Sí. Bien. Entonces, con esta información, si quieren le pueden tomar una fotito ahí, ¿no? En el celular, ¿no? También voy a subir este ejercicio, el enunciado, y vamos a ir haciendo el desarrollo, si el tiempo lo permite, en este mismo rato. ¿Ok? Para que tengan la información a la mano, entonces sugiero
tómele una foto a la pantalla, porque voy a cambiarla. Les doy un minutito para que puedan entonces capturar el pantallazo en el mismo celular y para que podamos resolverlo, ¿ya? Me dan un minuto, yo voy a buscar un vasito de agua igual. Aquí está la camita, ¿no? O debajo el eléctrico. Sí, mejor. Ya, ahora sí. ¿Lo tienen? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No se oye nada por allá? ¿No? ¿Me copian? Sí, ¿aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Para que lo Capturaron estaba. todo entonces. Ya. Veamos entonces, hagamos la solución. ¿Ya? Aquí yo ya ordené la solución que deriva del ejercicio. Que la capacidad productiva, la capacidad técnica productiva, si se llama técnicamente eso, CTP, capacidad técnica productiva, es el máximo que puede fabricar en un periodo determinado la planta con la capacidad instalada de que dispone. Con su capacidad instalada a pleno uso, 1 millón de frasquitos, en este caso, 1 millón de botellas. Y como señala ahí que durante el trimestre analizado operó a su máxima capacidad, entonces están diciendo en forma indirecta que fabricó todo lo que le es posible fabricar con la capacidad instalada, con los recursos que posee, o sea, 1 millón de frasquitos. Ahí está entonces las unidades producidas en el periodo, son 1 millón de frascos. Bien, la cantidad de unidades, señala ahí, que se vendieron, dice en la parte final del enunciado, dice durante el ejercicio bajo análisis, logró vender entonces 800.000 envases. Ahí están entonces los 800.000 unidades. ¿Qué otro dato tenemos? Dice, los costos indirectos de fabricación fijos asociados a máxima capacidad de producción ascendieron a 90 millones. Entonces los SIP fijos asociados a máxima capacidad son 90 millones en el periodo que estamos analizando. En el mismo párrafo dice, la compañía ofrece una remuneración variable a su fuerza de venta que asciende a 2,5% por unidad vendida. Esa es la comisión por venta, entonces. La comisión que se le paga a los vendedores es un 2,5% por unidad vendida. Si es variable, veamos, sigamos leyendo, dice, se sabe además que los costos indirectos de fabricación de carácter variable fueron de 500 pesos por unidad producida. Por lo tanto, eso lo tengo ya en términos unitarios. 500 pesos. ¿No? ¿Qué más señala? Dice, por su parte, la valorización de la materia prima directa Profe, consumida. una consulta. Sí, ¿Esas 33 unidades vendidas, de dónde las sacó? Que como sale ahí el 2,5%. No, 33 pesos por unidad vendida. Por unidad. Ahí vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Vamos, sigamos en la secuencia. Hagamos cuenta que eso todavía no está ni siquiera determinado. Eso que está ahí, hagamos cuenta que no está ni siquiera determinado. No sabemos todavía. ¿Ya? Lo único que sabemos es que es 2,5%. 2,5% es la comisión. Entonces, dice, se sabe, por su parte, la valorización de la materia prima directa consumida, la producción que se obtuvo, o sea, para producir el 1 millón de botellitas, entonces se consumieron 220 millones por concepto de materia prima directa, que es un elemento del costo, ahí están, ¿no es cierto? 220 millones. Ese es el costo total incurrido, acumulado durante el trimestre que estamos analizando. 220 millones para fabricar el 1 millón de botellas.
por concepto de materia prima directa. Sigamos leyéndolo. Caso dice, y el pago de la nómina por concepto de mano de obra directamente relacionada al proceso de fabricación. La mano de obra directamente relacionada al proceso de fabricación es lo que denominamos mano de obra directa, ¿cierto? Está ahí, mano de obra directa, ¿no? Acá, mano de obra directa, entonces el contador de costos nos informa una acumulación de desembolsos por ese concepto de 150 millones de pesos. ¿Qué más dice el caso? Dice, la empresa espera generar un margen suficiente en sus operaciones para solventar los 200 millones de gastos de administración y 36 millones de gastos fijos de comercialización del trimestre. Entonces consigno acá esa información. Gasto de administración del periodo, 200 millones de pesos del trimestre. Gasto de comercialización de carácter fijo, 36 millones, ¿no es cierto? Ahí están los gastos que ya están fijados por un contrato vinculante, por ejemplo, la publicidad del periodo del trimestre, o una campaña, por ejemplo, promocional, etc. Son gastos fijos de comercialización del trimestre, entonces suman 36 millones de pesos. Bien, ¿qué otra cosa dice? Problema, en el enunciado dice, el precio es de 1.547 pesos con IVA incluido, o sea, entonces, ¿podemos operar directamente con ese precio? 1.547, por ejemplo, decir venta son 800.000 unidades multiplicado por 1.547, ¿o no? Hay que quitarle el IVA. Hay que separar entonces, ¿no es cierto? Hay que separar el neto del IVA. ¿Cómo hacemos eso? Menos el 19%. ¿Ya? Ya, y aritméticamente, ¿cómo hacemos eso? En términos concretos, prácticos. ¿Qué hago con el 1.547? Dividirlos por 1.19. Muy bien. Lo divido por 1.19, ¿no es cierto? Que es lo que está hecho acá. La cifra está y divido por 1,19, como aparece ahí la fórmula, ¿cierto? Y nos da entonces 1.300 pesos, ¿ya? Claro, entonces, súper claro. Siempre se tiene que cobrar con el precio neto, ¿no? Entonces hay que separar el IVA, o sea, los 247 pesos de diferencia son IVA, ¿no es cierto? IVA débito fiscal, ¿no? Del IVA que se recauda en las ventas. Yo tengo que considerar única y exclusivamente el valor neto. Bien. La materia prima directa, ya tengo la información aquí debidamente ordenada. Son 220 millones, ¿no es cierto? La mano de obra directa del periodo son 150 millones. Los CIF fijos, también tengo esa información, ¿cierto? Los CIF fijos asociados a máxima capacidad, que son los 90 millones. El CIF variable no lo tengo especificado en términos unitarios, está en términos totales. Perdón, al revés. No lo tengo en términos totales, está indicado en términos unitarios. 500 pesitos entonces por unidad producida. Por lo tanto, lo puedo indicar ahí en forma directa. El CIF variable son 500 pesos por unidad. Pero incluso con financiera también el profe te explica paso a paso. Otra vez estamos ocupando la regla de 3 y se me había olvidado. Y el profe ahí nos explicó cómo se hacía, a pesar de que ya no era clase profesor de matemática, pero obviamente él sabía. Compañera, tú... Se aplica una regla de 3 simple. Sí, se aplica una regla de 3 simple, entonces 1547 no es un 100%, es un 119%. Entonces 1547 es a 1,19
Igual como X es A1, ¿no es cierto? El término cruzado con la X va en el denominador de ese cociente. El producto de los medios, el producto, perdón, de los extremos dividido por el producto de los medios en una regla de 3 simple. Luego te quedan 1547 dividido por 1,19. De ahí resultan esos 1300 pesos. Bien. ¿Cómo determino entonces? Ya sabemos, tenemos súper claro que aquí lo que necesito yo es mi costo de fabricación, pero en términos unitarios, ¿cierto? Eso es lo que me interesa saber, en términos unitarios. ¿Cuánto me cuesta fabricar una botella? Un frasco. Para eso necesito todos los costos expresados en términos unitarios. Entonces, ¿cómo expreso la materia prima directa en términos unitarios, esos 220 millones? ¿Cómo obtengo ese dato acá? Lo que hicimos en la resolución del problema anterior, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Por cuántas mesas dividíamos? ¿Por las 1000 fabricadas o por las 860 vendidas? Por las fabricadas. 1000. Ya, bueno, por las fabricadas, aquí no son 1000, pero desde luego. Estoy haciendo el símil del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, el total producido en el periodo, el total fabricado eran 1000 unidades. Acá son más, ¿no es cierto? Pero en definitiva es lo que hizo su compañero. Tomo el desembolso total, clasificado por concepto de materia prima directa, y lo divido entonces por la cantidad de unidades que se fabricaban en el periodo que estoy analizando. ¿Cuántas son esas? Está el dato acá, ¿no es cierto? Unidades producidas en el periodo, ahí está el dato. ¿Se fijan? Ahí está el dato. Ahí está. O sea, por 1.000.000 de unidades, ¿no? ¿Ok? Sí, profe, ok. Muy bien. Entonces, lo que hacemos, simple y llanamente, es dividir los 220 millones entre 1.000.000, que es la cantidad de unidades que se fabrican en el periodo. Y eso va a dar 220 pesos, ¿no es cierto? Por concepto de materia prima directa. Mano de obra directa, hacemos exactamente lo mismo, o sea, los 150 millones fueron los desembolsos por concepto del pago de la nómina de las personas que trabajan directamente en la elaboración del producto durante el periodo considerado, esos 150 millones de pesos. Entonces, tengo que también prorratear la cantidad de unidades que se fabricaron, porque la cantidad de unidades fabricadas es lo que se consumió ese costo. Y luego tomo entonces los 150 millones y divido entre 1.000.000 de botellas, de frasquitos, y obtengo entonces el costo unitario de mano de obra directa, ¿no es cierto? Mano de obra directa son 150 pesos por botellita, ¿no? En el CIF fijo hago entonces exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Tomo los 90 millones, que es el desembolso total por ese concepto de costo indirecto de fabricación de carácter fijo, y digo, ese costo, o sea, ese desembolso se lo consumió entonces el fabricar 1.000.000 de botellitas, porque dice el enunciado ahí, ¿cierto? Dice claramente que la fábrica operó a su máxima capacidad durante el periodo bajo análisis. La máxima capacidad de la fábrica era 1.000.000 de botellitas. Luego entonces tengo que dividir por el 1.000.000 de botellitas. Eso determina entonces 90 pesos. 90 pesos si fijo por unidad fabricada. Y sumo eso, sumo los elementos del costo de producción bajo enfoque absorbente y determino entonces un costo de 960 pesos. Eso es lo que cuesta entonces fabricar una botellita. Vamos haciendo directamente, vamos enlazando con el enfoque variable. En el enfoque variable exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Cuánto es la materia prima directa? El enfoque variable, recordemos que es costo variable de producción, la materia prima directa, la mano de obra directa y el CIF variable. No se incluye el CIF fijo. Por lo tanto, tenemos los 220 pesos de materia prima directa, los 150 pesos de mano de obra directa
y los 500 pesos de variable. Eso determina entonces el costo variable de producción en términos unitarios, esa suma, ¿no es cierto? La suma de estos tres elementos. O sea, fabricar un frasquito tiene un costo directo de 870 pesos. Ahora vamos a la pregunta que me formulaba su compañera hace un momento, ¿no es cierto? ¿Cómo determino el costo variable de comercialización unitario? Bueno, simplemente aplico la tasa de la comisión sobre el ingreso que se devenga al vender una unidad del producto. O sea, el valor neto, ¿no es cierto? El precio neto. Cuando se vende un producto se recauda un ingreso neto por venta de ¿cuánto? De 1.300 pesos, ¿no? Porque es el precio del producto, precio unitario, ¿no? Por lo tanto, la comisión es un 2,5% sobre ese importe. Eso da los 33 pesos, ¿no? ¿Sí? El 2,5% sobre el precio de venta neto, ¿no? Ese es el valor entonces que va acá, ¿no? ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Luego entonces sumamos los dos costos variables, el de producción unitario y el costo variable de comercialización unitario, y eso nos resulta en el costo variable total unitario. Lo sumamos, o sea, 903 pesos. En este enfoque digo entonces que para fabricar y vender un frasquito, el costo variable involucrado ahí en términos totales, unitarios, son 903 pesos. Bien, determinamos entonces las ventas. ¿Cómo determinamos las ventas? Ustedes me soplan. Antes que se terminen ahora, nos quedan apenas 5 minutos. 5 minutos. ¿Cómo determino las ventas, estimados alumnos y alumnas? ¿Las ventas totales del periodo? El costo total de el costo de Ventas. ventas por el precio No. por las unidades vendidas. No, denle otra vuelta. La venta. Los ingresos ordinarios por venta lo determina la fórmula general. La fórmula general es P multiplicado por Q mayúscula, que es la cantidad de unidades fabricadas y vendidas. Tenemos esos dos datos, ¿no? Ahí está P, siempre neto. Y tenemos Q, la cantidad de unidades vendidas. Ahí está, 800.000. ¿Okay? Entonces son 800.000 unidades multiplicado por el precio neto, 1.300. P por Q mayúscula es la fórmula general de las ventas. P minúscula, el precio de venta neto. Q mayúscula es la cantidad de unidades fabricadas y vendidas. Entonces, si multiplicamos 1.300, que es el precio neto unitario, por las 800.000 unidades vendidas, y de esa manera determinamos entonces el importe de los ingresos ordinarios por venta. En este caso son 1.040 millones de pesos. ¿Sí? Lo otro es determinar el costo de venta, y ahí sí que aplica lo que usted, la última persona que habló, no sé quién es, manifestaba. Tomo el costo, ¿no es cierto?, de fabricación unitario, al menos eso yo le entendí. Tomo el costo de fabricación unitario, estos 960, y lo multiplico por las 800.000 unidades vendidas. Entonces, acá. ¿Cuál es el costo de fabricación unitario? 960 pesos, ¿cierto? Multiplicado por 800.000 unidades vendidas. Serían 768 millones, ¿no? Son 960 pesos. El costo de fabricación unitario neto multiplicado por las 800.000 unidades que se fabricaron y se vendieron. Y resulta en ese
dólares, 768 millones de pesos. Es el costo de la venta, ¿no es cierto? El costo de lo vendido. El resultado bruto, recuerden ustedes que se determinaba como la resta, ¿no es cierto? Le restábamos a los ingresos ordinarios por venta el costo de venta. O sea, ese 1.040 millones le restan los 768 millones y eso determina entonces el resultado bruto del periodo, ¿no? Resultado bruto de 272 millones. Aquí revelamos la estructura de los gastos, ¿no es cierto? Hay gastos de administración en el periodo analizado, ahí están, ¿no es cierto? ¿Sí? Gastos de administración. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, bien. Sí, entonces ahí están. 200 millones son los gastos de administración. Gastos de comercialización de carácter variable. Tenemos. Claro, el gasto de comercialización variable es un 2,5% aplicado sobre el importe total de venta, ¿no es cierto? Por lo tanto, un 2,5% de los 1.040 millones, 2,5% de los 1.040 millones. Esos son 26 millones de pesos, ¿cierto? El 2,5% de los 1.040 millones del ingreso ordinario por venta. Eso corresponde entonces al gasto de comercialización por venta, que en este caso dice ahí que es la comisión por venta. Tenemos gastos de comercialización de carácter variable. La determinamos. Ahora, tenemos gastos de comercialización de carácter fijo. Sí, profe. ¿Cuánto es? 36 millones Muy bien. 36 trimestrales. millones. Entonces, en el periodo, ¿no es cierto? En el periodo correspondiente. Entonces, ahí los indico, 36 millones. Luego, el total de gasto del periodo es la suma de estos tres gastos, ¿cierto? O sea, 262 millones son el total de gastos del periodo, ¿no? Gasto de administración y venta suman 262 millones. Luego, el resultado operacional es la resta del cambio, ¿no es cierto? O sea, 10 millones de pesos. Ya bastante mal, está bastante mal el negocio, ¿no es cierto? En una venta de 1.040 millones, quedan 10 millones de pesos como resultado operacional, o resultado ante interés e impuestos, bastante bajo. Entonces, esto nos permite tomar algunas decisiones, ¿no es cierto? Respecto, hay que ajustar algo, la estructura de costo fijo, de gasto fijo, versus las ventas, ¿no es cierto? Los resultados. Bien. En la valorización, ¿cómo valoriza entonces el inventario final de productos terminados que hacíamos? ¿Cuál es el inventario final acá? Se fabricaba 1 millón de frasquitos y se vendieron 800.000. Se multiplica la cantidad no vendidas por el costo unitario de producción. El costo unitario, 960 pesos, ahí está, 960 pesos, que es lo que cuesta fabricar una unidad, multiplicado entonces por las 200.000 unidades fabricadas y no vendidas, ¿no? $192 millones de pesos, entonces sería, ¿ya?
La valorización del inventario final. 192 millones de pesos es el inventario final de las 200.000 frasquitos que no se vendieron y que están guardados. Hagamos ahora lo mismo por el... ¿Qué tiempo? Vamos rápido. Ya tengo que pasar 5 minutos. Lo hacemos rápidamente. La venta es exactamente lo mismo, P por Q, por lo tanto siguen siendo los mismos 1.040 millones. El costo variable de producción son los 870, que es el costo variable de producción unitario, multiplicado por las 800.000 botellitas. Profe. Disculpe, ¿Sí? ¿cómo llegó al resultado de 1.040 millones? Igual que acá, P por Q. ¿Pero cuál era P por Q? Que justo Precio, ahí no... el precio neto multiplicado por la cantidad de unidades, o sea, 1.300 multiplicado por por lo- 800.000 unidades. Ah, ya, perfecto. Gracias. Bien. El costo variable de producción, entonces, lo determino multiplicando el costo variable de producción unitario por las 800.000 unidades que se vendieron, ¿cierto? Las 800.000 botellitas vendidas. Eso, ¿no? El costo variable de comercialización, entonces los 33 pesos que se pagan de comisión por unidad vendida, multiplicado por, ¿no es cierto?, las 800.000 unidades vendidas, me determina entonces el costo variable de comercialización total. ¿Sí? Perdón, el costo variable de comercialización total. Y luego el costo variable total, la palabra total. El costo variable total corresponde a la suma de estos dos, ¿sí? O sea, 722 millones de pesos. Eso determina entonces el margen de contribución. No olvidemos que acá la diferencia se llama, cambia nombre. ¿Ya? No se llama resultado bruto, se llama margen de contribución. El margen de contribución entonces es la diferencia, ¿no es cierto? La resta. O sea, hay 318 millones de pesos de margen de contribución. Y aquí tenemos que contabilizar entonces, reflejar más bien, esto no es la contabilización, estamos reflejando entonces los costos fijos del periodo, ¿no es cierto? Tenemos costos fijos de administración, claro que tenemos costos fijos de administración, es altísimo, 200 millones, aquí donde la empresa tiene que hacer una racionalización, aparentemente. Tenemos costos fijos de comercialización, también lo tenemos, ¿cierto? Son los 36 millones de pesos que aparecen como costo fijo, en este caso está llamado aquí. Gasto de comercialización fijo, 36 millones. En el enfoque de costeo variable, eso se llama costo fijo de comercialización. Entonces son los mismos 36 millones. Tenemos sí fijo, desde luego, ¿cierto? El SIF fijo dice ahí, asociado a máxima capacidad de producción, son 90 millones. Ahí están, SIF fijo. El SIF fijo, que acá lo prorrateamos y lo metemos en el costo, en el enfoque de costeo variable, ¿ya? Es costo fijo y se imputa por el total en el periodo incurrido, en el periodo analizado. Si incurrieron 90 millones, se imputa por el total. Luego entonces el total de costos fijos del periodo es la suma de estos tres. La suma de esos tres, ahí está. 326 millones. En este caso, nuestro resultado operacional entonces es negativo, ¿se fijan? Una pérdida operacional. En rojo. O sea, 8 millones en contra, ¿no? O sea, el margen de contribución no alcanza a cubrir el total de costos fijos del periodo, por lo tanto la empresa tiene que buscar cómo financia este déficit, ¿no es cierto? De 8 millones. El inventario final de productos terminados, al igual que en el ejemplo anterior, tengo que multiplicar entonces el costo variable de producción unitario por la cantidad de unidades que se fabricaron y que no se vendieron. 200.000 unidades. Entonces, ¿cierto? Mi costo variable de producción unitario son 870 pesos, los voy a escribir acá. Entonces, 870 pesos multiplicado
multiplicado entonces por 200.000 unidades. Son las que no se vendieron. Ahí está. 870, entonces por las 200.000 unidades. Profe, Sí, disculpe que diga, lo moleste, es que tenemos clase ahora y ya empezó. Ya. Perfecto. Bueno, espero haya quedado claro. Aquí también pueden ver ustedes que cuadran perfectamente la diferencia de valorización por enfoque, ¿no es cierto?, absorbente, enfoque variable del resultado operacional y de la valorización de los inventarios finales. Cuadran en ambos casos en 18 unidades. ¿Bien? Ok. Eso es entonces. Nos vemos en una próxima sesión. Que estén muy bien. Me despido Chao, muy profe, cordialmente de todos gracias. y cada uno de ustedes. Chao, Que estén muy profe. bien. Muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.